Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Sean bienvenidos al episodio número 5 de Ciencia Ligera. En esta ocasión estamos Yair, Edith, Marcela, Raúl y yo, Mariana. Antes de iniciar, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Ciencia Ligera en Facebook y Ciencia-Ligera en Twitter, Instagram y TikTok. El día de hoy yo les voy a iniciar contando una historia que empieza en junio del 2017. En esta fecha llegan a la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Shenzhen, China, dos parejas para recibir información sobre un procedimiento médico que nadie hasta ese momento se había atrevido a realizar. Las parejas tenían un interés en común. Ambas tenían problemas de fertilidad. Ellas se reunieron en una sala de juntas en la que He Jiankei, un biofísico chino de entonces 33 años de edad, les explicaba los procedimientos estándares de la fertilización in vitro. Pero a medida que avanzaba, él y su postdoctorante entregaron a las parejas formularios de consentimiento informado, los cuales muchos expertos en ética vieron como una propuesta aterradora. Bueno, lo que querían hacer era utilizar una herramienta pues relativamente nueva que consiste en edición genética, cortar y pegar el DNA para poder eliminar la función de un gen, básicamente. Y lo que él quería, este científico, era eliminar o alterar, pseudocientífico quizás, alterar la función de un gen que es el CCR5, que lo que va a hacer es producir una proteína que va a estar en las membranas de los linfocitos TCD4 que están involucrados en respuesta inmunológica. Pero no nada más hace que este linfocito, esta célula, responda dentro del sistema inmune, sino que es el responsable de que el VIH entre a los linfocitos y después pues los destruye. Si no tienen... Yo voy a hacer un paréntesis aquí para la gente que no es inmunóloga, que nos escucha, que ojalá y sea mucha. Los linfocitos básicamente son las células blancas, lo que se conoce como las células blancas de la sangre, y son las células que digamos que hasta cierto punto nos defienden contra las infecciones. Pero el VIH, pues, se las ingenió, digamos, evolutivamente para atacar a estas células y de ahí agarrarse para establecer la infección, ¿no? Porque sabemos que, bueno, la mayoría de los virus tiene como una predilección con células, con tipos celulares, y el VIH tiene la predilección sobre estas células. Entonces, lo que les decía es que si no tenían, si el gen se alteraba, pues no iban a tener esta proteína y por lo tanto, en caso de que tuvieran contacto con el virus, pues el virus no iba a poder entrar. Suena bien, ¿no? Oye, y además de eso, Pero quitar esa CCR5, ¿cómo se llama? Ese gen. ¿No traerá consecuencias después con una enfermedad inmune o autoinmune o que no pueda defenderse contra otras enfermedades? ¿No saben para qué funciona esta? Sí, ahorita lo discutiremos, yo creo, ¿no? Las repercusiones. Les digo que no nada más les vendían como esta idea, sino que además, en el caso de que sus hijos tuvieran hijos, esta inmunidad se iba a heredar, porque pues ya estaba en su información genética. Entonces, todas las generaciones posteriores a ellos iban a ser naturalmente inmunes al VIH. Oye, estamos hablando de una nueva raza de humano, entonces. Sí, una de hecho, raza de humano muchos científicos dijeron que lo que se creó fue una nueva raza de humanos. Pero ya de hecho, naturalmente ese receptor, el nombre, Mariana, recuérdalo. CCR5. Todos los
proteínas, bueno, no todas, algunas proteínas en la población tienden a tener cambios, se llaman polimorfismos, son cambios de bases, y ese naturalmente en algunas poblaciones ya está el cambio y se sabe que esos son resistentes al VIH, y como dice Yair, tienen otras implicaciones porque son más susceptibles a otras infecciones, no al VIH, y de hecho, pero sí a otras. Creo que también está involucrado como en el recuperación de accidentes cerebrovasculares, una cosa así. Pero entonces, o sea, sí tiene más implicaciones. Nació un bebé con una no una, mutación. dos. Eran gemelas. ¡Oh, qué bien! Después de... pues, de hecho, fueron 3, ¿no? Bueno, de la otra familia. De una pareja se supo el nacimiento de unas gemelas y después se supo de nacimiento de una tercera, un bebé. No dicen que si era niño o niña. En el caso de las gemelas sí se supo que eran niñas, que tenían de seudónimo Lulú y Nana. De estas gemelas, nada más se supo que nacieron en octubre, a mediados de octubre del 2018. Es todo lo que se sabe. Y entonces estas niñas son una nueva raza de humano, pero ¿por qué una nueva raza? O sea, hay personas que tienen mutaciones en ese gen y no necesariamente es una nueva raza, ¿no? Pues fíjate que no lo sé porque lo mismo me pregunto con los chihuahuas, por ejemplo. Un perrito chihuahua, ¿cómo es genéticamente diferente de otro perro, ¿no? De un labrador, los dos son perros. Pero sí son genéticamente diferentes, ¿no? O sea, el puro fenotipo lo vemos y sí, pero... No, pero como dice Edith, hay polimorfismos en los humanos, ¿no? O sea, de manera natural. Quizás el hecho era de que la creación de una nueva raza. Sí, exacto, porque no de forma natural. Exacto, los polimorfismos son naturales, ciertas poblaciones tienen cierta frecuencia de polimorfismos y ciertas poblaciones no, entonces ahí sí estas niñas seguramente no, y ahí sí fue ¿no? Tú hacerlo a tu antojo, ¿no? Bueno, y ya todo esto se llevó a cabo, dicen que con la mayor discreción, fue en un cerrado, no hubo como publicación en el transcurso del estudio, y todo se salió a la luz porque fue el propio G. Yankey, me parece, no sé, obviamente no lo estoy pronunciando bien. Él lo dice, él sale como en noviembre, las niñas se supone que nacen en octubre y él dice en noviembre, yo modifiqué genéticamente. Sí, porque se quería llevar, o sea, quería ser el primero en la historia de la humanidad de generar humanos genéticamente modificados. Y se fue al tambo, ¿no? De los científicos. Bueno, y cuando sale esto, claro que todos los comités de ética y todo, pues es porque ya se suponía que desde antes habían quedado internacionalmente de acuerdo que esto no se podía llevar a cabo. O sea, experimentos de modificación genética en humanos. De embriones. Sí, o sea, no podía llevarse a cabo. Bueno, pero internacionalmente no hay como una ley, todo eso se regula a niveles país, bueno, y no estaba regulado. Son acuerdos entre todas las comunidades. Bueno, pero no son leyes, ¿no? Ya hasta el 2021 la OMS emitió como unos acuerdos en donde si alguien iba a experimentar, que todos los resultados y reportes tenían que ser públicos, porque de esto no se sabe nada, o sea, fue totalmente en un misterio, en la puerta cerrada. Pero bueno, entonces todos dijeron, esto está mal, éticamente está muy mal, entonces lo corren y a final de 2019 lo encarcelan, le dan 3 años de prisión y una multa que más o menos es lo equivalente a $1 millón de pesos. Poquito. Y ya se ganó su lugar en la historia, ¿no? Y bueno. De hecho, pero como un científico que no debió haber cruzado la línea. O que lo hizo. Y luego, y espérenme, ya nada más para terminar. Para terminar, dicen por ahí, alguien que tiene como los reportes o tuvo acceso a la información, que antes de hacer la inseminación, o sea, se modifican las células embrionarias y que se les hace unos estudios y ellos ven que no funciona. Y que aún así los inseminó. Sí, aparte de todo, ni siquiera lo hizo bien. No lo hizo bien. Y que al ginecólogo que hizo la inseminación y la fertilización in vitro, lo engañó y le dijo que era un procedimiento normal, que nada más lo que les hizo fue el lavado de esperma para eliminar las partículas virales.
Sí, pues sí. Digo, o sea, rompió todas las barreras éticas que pudieran haber existido. Entonces, tanto para el manipulación genética de embriones para la generación de humanos como científicos, pues, porque está engañando, está mintiendo. Claro. Y sabiendo que estaba mal, todavía lo realizó. Pues yo creo que de que, pues ya estamos aquí, a ver qué pasa. Se va a ir al infierno. Pues todos. Porque el Papa dice que todos los que hagan manipulación genética se van a ir al Hombre, que infierno. los que usen condón. No, ya, yo creo que eso ya le están bajando de ganas. Ah, okay. Sí, no estoy bien informado al respecto. Mejor cuando nosotros estábamos en el ICC, salió como nuevo pecado capital la manipulación genética. Entonces, pues, amigos, nos vemos allá. Nos vemos allá. Oigan, pero la modificación, ahorita lo comentaste, ¿fue en las células, en el óvulo, en el espermatozoide, o fue una vez que se hizo ya la... Ajá, ya fue en el embrión, en la célula. En el embrión. Después de la fecundación, antes de la inseminación. Okay. Ahí fue. Pero yo creo que debemos explicar cuál es la manera en que él hizo el experimento con los embriones de estas parejas, ¿no? Hay que explicar un poquito las bases de cómo funciona, porque es algo nuevo, ¿no? Esta edición de genes, en este caso en los humanos, pero en general la herramienta que él usó de editar los genes pues es nueva, ¿no? Entonces yo les voy a platicar poquito de cómo es que funciona. Y hablando de virus, les voy a platicar que esa herramienta que este científico usó es una herramienta que se descubrió en bacterias, en donde las bacterias se quieren defender de los virus. Entonces ¿los virus también le dan a las bacterias? Sí, los virus son de lo peor. Le dan a las bacterias, nos dan a nosotros. A todos. Cheque nuestro episodio de pandemia. A todo lo que se mueve, ¿verdad? Ahí en nuestro episodio de pandemia hablamos un poquito más sobre los virus y qué hacen, etcétera, ¿no? Pues hay virus que afectan humanos, pero también hay virus que afectan bacterias. Y lo que hacen es las atacan y las explotan. Ese es un mecanismo, el típico mecanismo en donde un virus va a infectar las bacterias, se acumula, hace que la bacteria sea como una maquinita para generar virus. Los virus se generan, muchos virus se generan adentro de la bacteria y luego la explota para que los virus salgan y vayan e infecten otras bacterias. Y así puede acabar con poblaciones enteras de bacterias. Y esto se conoce como virus Putin. No se crean. Nos van a clausurar esto en Rusia. Nadie nos va a escuchar en Rusia. Nos van a entender. No creo que nos entiendan, de todas maneras. Entonces, en los 1990s, desde los 80s, pero más en los 1990s, hubo ciertos científicos que a través del tiempo empezaron a darse cuenta que las bacterias tenían datos en su ADN. Si te imaginas, cualquier organismo vivo tiene ADN, y la bacteria tenía como algo muy específico en su ADN, en las letritas que siempre andamos diciendo, ¿no? C, T, T, A, T, T, G. Y entonces estaban diciendo, bueno, es que esta bacteria tiene esta secuencia aquí, se repite varias veces. Ok, esta otra bacteria también, otro científico dijo. Luego, mira, una arquea que se parecen a las bacterias, más o menos, también tiene la misma secuencia de letras en el ADN. Y entonces empezaron a decir, bueno, si está en todo el reino bacteriano y en las arqueas, ha de ser importante. Y entonces empezaron a buscar por qué. Y eso, a través de muchos experimentos de diferentes científicos, se dieron cuenta que era el sistema inmune o el sistema de defensa que las bacterias tenían contra los virus. Oye, Marcela, ¿eso los humanos no lo tenemos? ¿Los animales? ¿Las plantas? Tal cual como las bacterias, no que yo sepa. Okay. Es algo particular de ellas. Yo lo veo, fíjate, ahorita que comentas, yo lo veo como un análogo del silenciamiento génico, porque ya ves, se ha dicho, bueno, el silenciamiento génico es cuando una molécula de RNA tiene la capacidad de apagar un gen, ¿no? Sí. Se le llama silenciamiento génico. Entonces, en plantas fue donde se descubrió por primera vez. Hicieron unas plantas transgénicas, querían cambiar el color de unas petunias, creo, y luego vieron que
querían cambiarlas a color, creo que rojo, algo así, luego las vieron blancas, ¿no? Luego se descubrieron que había un sistema que silenciaba esos genes que hacían el color. Pero se ha descrito que este mecanismo de silenciamiento génico es para ayudar a las plantas a combatir infecciones virales. Y se ha buscado, porque, bueno, casi todos los eucariontas, Ay, ¿qué son los hongos. eucariontas, señor científico Yair? Porque no está usted en el Congreso Internacional de Lo que no son las Plantas. procariotas. Esto es ciencia ligera. Los organismos que tienen en sus Ligera. células tienen núcleo, ¿no? Ok. Y una organización en organel, en estructuras en la célula. ¿Ok? Es un organismo más complejo. Más organizado, sí. Estructuralmente quizá más complejo. Exacto. Que son las células que tenemos nosotros, ¿no? Los mamíferos y Los más plantas y- complicados del... Oye, pero tienes razón. O sea, sí, fíjate, se ha encontrado en este tipo de células que tenemos núcleos en las eucariontas, pero se buscó y no se encontró en bacterias. Entonces, yo lo veo como un análogo porque si no tienen este sistema como defensa contra virus, ellos buscaron su forma para defenderse, ¿no? Sí. Yo quiero hacer un comentario también rapidísimo, ahorita que mencionan lo de los eucariotas. Actualmente la clasificación del árbol de la vida, que es donde recaemos todos los organismos, son 3 dominios: eucariotas, arqueas y o bacterias verdaderas. Y rápidamente, ahorita como Marcela dice, se encuentran en arqueas y en bacterias. El ancestro común que le dio origen a todos los organismos, que en realidad no se sabe cómo estaba ni qué era, diversifica y da origen a los organismos que van a ser posteriormente bacterias y arqueas. Y de las arqueas después surgen los eucariotas. Entonces es lógico pensar que arqueas y bacterias sí tengan este mecanismo de defensa y que posteriormente eucariotas, como las plantas y como dice Yair, pues a lo mejor tengan otro tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque Que surgen un tipo de defensa parecido. a lo que parecido, tenemos. pero diferente, y sí que arqueas y bacterias pues compartan de este El tipo, ¿no? sistema. Bueno, Ajá. pero en este episodio en este episodio nos vamos a enfocar en un tipo de defensa que las bacterias usan en específico. Ajá. Entonces los científicos lo llamaron, adivinen cómo, ¿Cómo? CRISPR. Tijeras Vamos a bacterianas. platicar hoy de CRISPR. y CRISPR está totalmente relacionado con la historia que Mariana nos estaba contando sobre las gemelas chinas que son genéticamente modificadas por este científico. Entonces hay que hablar un poquito de cómo funciona CRISPR para entender entender lo que el científico le hizo a estos embriones. Y además las implicaciones, o Sí, sea, sí. que puede tener, porque a lo mejor en la historia sonaba muy bonito y con muchos beneficios, pero en realidad que vamos a tener ver qué implicaciones tiene y bueno, obviamente, bueno, dejando a un lado la ética, cómo es que funciona, qué es lo que nos vas a explicar, ¿verdad? Pero como es ciencia ligera, lo vamos a poner muy simple. Digamos que la bacteria tiene un libro de notas, un libro con anotaciones que le vamos a llamar ADN, ¿no? Y entonces ese el libro... Death Note bacteriano. Sí, entonces ese El libro de Death notas pone los nombres de los virus que ya han venido a atacar a estas bacterias. Viene un virus, ataca a las bacterias, algunas sobreviven y dicen, este virus que se llama fulanito ya me atacó. Y entonces lo que hace la bacteria es hacerlo pedacitos y luego toma parte del ADN del virus y lo incorpora a su ADN de la bacteria. Entonces es como tomar una nota, decir, bueno, aquí está tu nombre, entonces la siguiente vez que vengas y me ataques, voy a estar preparada, como digamos la bacteria está platicándolo, voy a estar preparada con un método de defensa mucho más Rápido. potente contra ti. Entonces, Más cuando eficaz. tenemos, por ejemplo, nosotros que nos da inmunidad, tenemos una inmunidad que se adquiere o que se Adquirida. adquirida. Bueno, y es cuando nuestro cuerpo sabe que ya fue atacado antes y entonces ya tiene todos los anticuerpos necesarios, todas las defensas listas para que en la siguiente infección ataque luego. Así es, CRISPR es un sistema de notas en el ADN, de anotaciones en el ADN junto con
moléculas, proteínas que están preparadas como un método de defensa para atacar a virus que ya se sabe que fueron invasores en el pasado. Digamos que es como la memoria inmunológica de las bacterias. Exacto. Entonces, toma nota del virus que le llegó, ¿no? Tú ya me infectaste, aquí tomo nota en su libreta. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llegan? Dice, aquí, fíjate, tengo, a ver qué sucede ahí después, cuando ya llega nuevamente. Bueno, cuando ya llega, entonces la bacteria, como tú mencionabas, tiene varias proteínas que les gusta cortar estos como todo el ADN o el ARN de los virus, por ejemplo. Entonces, cuando llega el virus de nuevo y quiere atacar, la bacteria va a expresar o va a generar una proteína que va a cortar, bueno, va a generar varias proteínas, pero va a generar algunas que cortan el ADN del virus. Y si eso pasa, pues el virus ya no va a poder funcionar y ya no va a poder generarse más virus dentro de la bacteria, y entonces la bacteria va a sobrevivir. Es en términos generales. Y corta el DNA del virus y no de la bacteria, ¿verdad, Marcela? O sea, sabe distinguir entre virus y DNA del virus. Esta enzima que corta, que es como unas tijeritas, sabe muy bien específicamente dónde cortar. Y no se confunde con virus. O sea, es un virus y en ese particular sitio del ADN del virus corta. Entonces los científicos... ¿Pero cómo saben? ¿Cómo sabe qué es ese virus y qué tiene que cortar ahí? A ver, porque platícame. tiene su blog de notas. Sí, porque pero ¿qué hace con ese blog de notas? Ok, lo quieres volver más complicado. Okay. No, yo creo que se necesita para explicar el... Tú dilo, Yair, ya abriste la caja de Pandora. El preámbulo. No, pues, ya es que lo mete en su blog de notas, lo que hace es sacar esas letras del blog de notas y va a buscar en el virus con sus letritas, con ese blog, a ver si el virus lo tiene, ¿no? Va y recorre. Exacto. Y si lo tiene, dice, aquí estás tú. Y entonces cuando hace match, cuando encuentra, 100% match. Lo corta. Sí, tienes razón, no dije esa parte, pero sí. Por eso es tan específico. Exacto. Lo digo porque se va a necesitar después para... Sí. Más bien llevas como una guía, ¿no? Que así se llaman, de hecho. Sacas esa guía. Saca su blog de notas. Te guías con exactamente, y ahora sí ya identificas. Y bueno, me voy a brincar un poco, o sea, a través del tiempo. En el 2012, después de que varios grupos de científicos estaban haciendo experimentos y estaban aportando evidencia sobre este CRISPR, este sistema CRISPR de defensa en bacterias y que era muy importante para que las bacterias fueran resistentes. Por ejemplo, hubo unos científicos que usaron esta herramienta para volver a las bacterias resistentes a ciertos virus y entonces mantener el cultivo de bacterias que hacían yogurt. Ya ves que el yogurt está hecho con bacterias, ¿no? Y entonces un problema típico era, es que los virus infectan las bacterias del cultivo que nos va a dar el yogurt, cierto yogurt en una empresa, y entonces dijeron, no, hay que usar esta herramienta de CRISPR para decirle a la bacteria, ya este virus ya lo conoces. O sea, lo que hicieron los científicos fue escribir en el blog de notas de las bacterias, decir, a ver, este virus yo quiero que tú lo reconozcas, ¿no? A ver, los investigadores dijeron, aquí está, le escribieron las letritas, ¿no? Este virus te cae gordo, no lo quieres, ¿no? Acuérdate lo que te hizo, amiga, date cuenta. Y entonces así, pues, estos científicos hicieron un importante hallazgo en el sentido de que lo usaron como una herramienta, ¿no? O sea, se dieron cuenta que las bacterias podían ser resistentes al ataque de los virus. Pero luego llegaron dos científicas, que creo que no hablamos de ellas, ¿o sí? En nuestro ¿Mujeres? De la ciencia. ¿Mujeres? No, porque este es sí fueron reconocidas, ¿no? Este es un evento de, científicas reconocidas. Se llama Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. Bueno, es una carpintera, vamos a dejarlo. Carpentiera. Doudna y carpintera. Carpentiera y el de Dude. Y ellas dos lo que hicieron fue, para empezar, ellas fueron las que ganaron el premio Nobel por CRISPR
en el 2020, el Premio Nobel de Química en el 2020, por sus aportaciones en generar una herramienta de edición genética. Y entonces lo que hicieron ellas fue saber cuáles eran los componentes principales y primordiales de este sistema de defensa bacteriano. Ellas lo describieron, lo caracterizaron. Es esta enzima que es la que corta, como la tijerita. Es estas moléculas de ARN que llevan la secuencia específica con el nombre del virus, digamos, que quieren cortar, y así, no todos los componentes, ellas lo descifraron así súper bien, y luego además aportaron, lo simplificaron. O sea, había dos componentes y ellas juntaron esos dos componentes, dos moléculas de ARN, las juntaron para simplificar la herramienta. Y además, después también dijeron, esto es una herramienta que se puede usar para editar genes. Y eso fue un artículo científico que ellas publicaron en Science en el 2012. En la revista Ciencia. En la revista Ciencia del 2012. En Ciencia Hard. Y adivinen qué sucedió a partir de ahí. ¡Pum! Todos los científicos del mundo estaban interesados en saber cómo funcionaba esta nueva herramienta. La querían usar para todos los organismos vivos, no nada más en bacterias, porque parecía que tú podías ir y hacer un corte, así como de cirugía, y hacer un cambio muy específico en un gen. Y esa era como una herramienta muy importante en biología. Oye, Marcela, pero entonces esa cosa ya nos platicaste y que corta, pero yo no entiendo cómo hace la edición si nada más corta. O sea, cortar no es editar, ¿o sí? Ay, Jair, me metes en espada de 11 varas tú. A ver, vamos paso por paso. O sea, porque sí tenemos que llegar a eso de la edición genética, que es con lo que Mariana nos dijo, ¿no? Lo que hizo el científico chino con las niñas, con los embriones humanos. Pero también hay que acordarse que es un sistema bacteriano. Entonces hubo un momento en que los científicos se pusieron a trabajar para poder usar ese sistema en células humanas. Bueno, y en otras en las células eucariotas, que son las más complicadas, y entonces habría que adaptar el sistema a organismos más complejos. Y es cuando porque, creo que no lo mencionamos, a lo mejor lo dimos por hecho, las bacterias son procariotas. Sí, no tienen. Es como lo opuesto, ¿no? Es muy simple, son chiquitititas, si las comparas con nuestras células. Simple. Son simples a comparación de nuestras células. Estructuralmente, yo diría que simples estructuralmente. Pero crecen más rápido. Oye, ¿escucharon la noticia de la bacteria esta que mide como de la que se ve? Algo así? Que se ve a simple vista. Puede ver, sí. Bien loca. Pero, ya ves que... Bien loca. Es que mira, las bacterias, ya ves que no está, su ADN no está como almacenado en el núcleo. No está compacto, está más bien como... En las bacterias eso no sucede, pero esta bacteria grandotota sí tiene una membrana que cubre como un protonúcleo, ¿no? Como un ancestro ahí. Está bien interesante esa bacteria que acaban de sacar. Está en Twitter, está el tweet por si lo quieren checar. Y no se sabe cuál es el salto de entre porque primero surgieron obviamente los procariotas, ¿no? Tanto arqueas como bacterias son procariotas. Tuvieron que surgir luego los eucariotas simples, que son los unicelulares, y luego los multicelulares. Entonces se cree que por ahí ella nos puede dar indicios de cuál sería ese eslabón, ¿no? Ese eslabón de cómo adquieres. Oigan, pero luego quizás haya que redefinir el término microorganismo, entonces. Sí, ¿verdad? Hay que cambiar los tamaños. Oigan, y entonces CRISPR no se utiliza solo en humanos o solo en cualquier célula. No se usa solo en bacterias, ahora se usa en cualquier tipo de célula, y fue gracias a otros científicos, entre ellos uno que se llama Chang, también de Estados Unidos. Y entonces estoy segura que Raúl nos puede hablar sobre el tema de cómo hubo una pelea tremenda entre Doudna, Charpentier, que son las que ganaron el premio Nobel en el 2020,
Pero en el 2012 hubo una pelea ellas contra otro grupo de científicos que lo que hicieron fue publicar datos sobre cómo finalmente puedes usar CRISPR, el sistema de CRISPR en células humanas, que era pues el paso más importante para poder usarlo como una herramienta de edición genética. Eso, fíjate, eso me cae gordo porque ¿por qué? Pasó lo mismo con el silenciamiento génico que les platicamos. Se descubrió en bacterias, la persona que lo descubrió fue, perdón, en bacterias, en plantas, la persona que lo descubrió fue esta de las petunias, pero a él no le dieron el premio Nobel, se lo dieron a uno que usó el mecanismo que él encontró en un gusanito, ¿no? Porque ella era más con eso. Nada más porque lo usó un gusano, pero si lo encontró el primero en plantas y no le dieron a él el... Bueno, es que no le puedes dar el premio Nobel a todos los científicos y todo el... Pero al que lo descubrió... El premio Nobel solo se puede compartir entre 3 personas máximo. Máximo. Y entonces hay una controversia porque se le dio a Doudna y a Charpentier y se dejó a Feng Shang fuera del premio Nobel. No se lo merecía, la verdad. A ver, vamos pues no lo encontró, nada más usó lo que ya estaba. Vamos a platicar esto. Pero él dice que no, que él dice que ya tenía... Sí, a toro pasado, pues ya. A ver, entonces platíquenos qué hizo Feng Shui. A ver, ¿qué hizo Feng Shui, pues? ¿Qué hizo Feng Shui? Se llama Shang. Feng Shui. Feng Shang. A ver, ¿qué hizo Feng Shang? Feng Shang, dice que el Feng Shui. Bueno, ¿qué hizo la historia está así, miren. Feng Shang trabajaba y todavía trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, a ver, los hechos. Lo que sucedió fue que Doudna y Charpentier y todos los colaboradores que tú quieras, en el 2012, al momento que publicaron su artículo en Science, ellos estaban haciendo estas reaccioncitas, las hacían en un tubo de ensayo y no las hacían en células vivas, ¿no? Las hacían simplemente bueno, también así en bacteria, ¿no? Sí, pero en bacteria, digamos que las bacterias les ganaron la primicia en hacerlo, o sea, pasarlo de una bacteria a otra bacteria, pues, ¿no? Y lo podían hacer ellos en una solución, en una agüita, pues ahí hacían la reaccioncita y muy padre, ¿no? Pero Feng Shang, él es un neurobiólogo, ¿no? Entonces él no solo encontró la manera de hacerlo y de hacerlo funcionar en células de animales, sino que lo estaba haciendo en neuronas, ¿no? Y en células madre que precedían al cerebro. Entonces... Pero no fue el único. Pero, o sea, ¿qué cambio diferente a lo que hizo Doudna tenía que hacer él para que fueran en eucariontas? Cambios muy obvios. Claro. O sea, ¿cuáles cambios puedes saber? Pues sí. A ver. Tienes el sistema en bacteria, la enzima que es la tijera, digamos que corta el ADN. Bueno, corta en bacteria y corta en eucariotas también. No, pero no va a cortar tan eficientemente porque la proteína la tienes que ser más eficiente. Tienes que, digamos, darle como la receta a la célula humana sobre una enzima que viene de bacteria. Entonces tienes que decirle, ok, esta enzima de bacteria le vamos a cambiar ciertas características para que sea más eficiente, para que la humana la pueda usar. Esa es una. Pero es que la proteína lo que hace es reconoce DNA y el DNA es el mismo en bacteria y en... Pero es que tiene que ir además al núcleo, a donde está el ADN en la célula humana. En la bacteria, ya el ADN está ahí por donde sea. Disponible. Pero si pones una enzima bacteriana en una célula humana, tiene que ir y meterse al núcleo, o bueno, tiene que estar en el núcleo. Y entonces eso era algo que Shang hizo. O sea, bueno, el punto es que no fue solo Shang, también hubo otros científicos que todos al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, hicieron que la herramienta funcionara en células. A ver, pero ya había salido el trabajo de Charpentier o todavía no. Ahí te va, a eso voy. 6 meses antes. A eso voy. Charpentier publica, ¿no?, su trabajo y 6 meses después, pero su trabajo sigue siendo in vitro, y 6 meses después publica Shang, pero ya aplicado a neuronas. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Charpentier y Doudna, en el momento en el que ellas publican, meten una solicitud de patente.
Entonces, para proteger, ¿no? El hallazgo. El hallazgo, pero se tarda, este trámite pues se tarda, ¿no? En el momento en el que Shang mete su patente, les dice a los del MIT, oigan, pues miren, yo hice esto, esto ya está publicado, ellas lo están intentando patentar, pero yo lo quiero patentar en células humanas, ¿no? Y en células, pues de manera funcional. Ahora, digamos que antes era una curiosidad bacteriana que no se sabía si iba a funcionar en humanos y si iba a tener aplicación médica. Pero la idea fue de ellas en decir que la podían usar como una herramienta. Ahora, ¿qué patentaron? El sistema, las proteínas, porque bueno, la proteína esta que corta la tijera, hay una variedad de tijeras, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué patentaron? ¿Ese tipo de tijera o todas las tijeras? No pudieron. Es que no podían patentar todas las tijeras, no podían patentar todas las tijeras porque fue Shang quien se encargó de diseñar todas las tijeras que hay. Entonces, digamos que él permitió la diversidad de aplicaciones que tenemos hoy en día. Oigan, pero o sea, los diferentes tipos de tijeras están en las bacterias, ¿no? Pero Cas13, Cas12 están en las bacterias. ¿Se puede patentar algo biológico que ya, o sea, que existe? No, patentas como el proceso. ¿El descubrimiento o qué? La aplicación. La aplicación. Ajá, el uso, el proceso. Pues, sí, bueno, porque sí tienen ciertas modificaciones, no las utilizan así tal cual, porque de hecho, como viene de bacterias, cuando lo aplicas a humano, tienes que modificarlas ligeramente para que tu sistema inmune no las reconozca. Pero fíjense, a ver, aquí viene lo bueno. Shang dice, bueno, el MIT dice, pues ustedes tienen lana, ¿no? Métanle lana a mi solicitud para que se acelere la patente, para que le den. Y el MIT, pues viendo la posibilidad, dijo, órale, es que esto tiene muchas aplicaciones como muy chidas y sí es muy importante. Y entonces le dijeron que sí y metieron la lana y la patente se la dieron primero a Shang. ¿Merecida? ¿Nada más porque le metieron billete? Pues sí, nada más porque le metieron billete. Pero, o sea, pero es merecida que se la hayan dado a él. No merecida no lo sé, pero lo que. Pues no, pues porque él no lo descubrió. Estamos hablando de los hechos, ¿no? Pero él lo mejoró y lo adaptó a las células humanas. Y bueno, y el hecho, fuera de la interpretación, es que él obtuvo la patente primero, ¿no? Claro. Todo esto es así como gris, es un área gris, y cuando ya se meten los abogados, ya todo esto se vuelve un despapalle. Pero mira, lo que sucede también es que cuando tú metes una patente, el que mete la patente también debe de checar las patentes que están en proceso, ¿no? De hecho, de hecho, la patente que está en proceso ya está protegida también. Sí. Entonces, ¿cómo fue posible que se la dieran a este señor si ya estaba la patente? Porque Donna hizo eso, puso como una queja, digamos, con las claro, ya estaba protegida. Yo ya tenía una que en el 2012, en mayo, hace 6-7 meses, ¿por qué le estás dando a él la patente cuando yo mi aplicación de patente la hice antes, nada más que no le metí dinero de más para que me la aceptaras tan rápido? O sea, y entonces hubo un juicio. Así que Berkeley se ponga las pilas para la próxima. No, pues sí, Donna no ganó el juicio de todas maneras, pero Donna tiene las patentes en otros países, incluyendo México, y claro. Donna se queda con toda la parte que no es Estados Unidos. A ver, aquí no nos vamos a pelear por CRISPR y por señores que ni conocemos y que... Sí, aquí... Esto es pasión, Edith. Sí, pero aquí también es pasión, Edith. Aquí no vienen a escucharnos pelear. O sea, claro, pues igual eso y luego nos dedicamos a ver un capítulo específico de... Peleas entre científicos. ¿Cómo? No, de si fue... Qué buena idea, qué buena pero yo idea. creo que la discusión está buena, Edith. O sea, defender diferentes puntos de vista está bien. Yo no le veo nada. Sí, pero yo digo que después hasta se va a poner más interesante que una va a estar plata. Lo que sí creo que ¿por qué no se unieron? O sea, ¿por qué no colaboraron para que juntos tuvieran la patente? Es lo que no me queda claro. ¿Por qué en vez de separarse y hacer sus cosas por separado y
Bueno, supongo que Pues porque le metió dinero rápido el otro. No, pues lo podemos ganar con dinero y pues... Pero se hubieran como evitado muchas cosas si se hubieran juntado y hubieran hecho la patente juntos. Bueno, pues ya ves que también en el mundo de la ciencia están los egos, ¿no? Sí, de que yo fui. Bueno, y bueno, yo nada más quería agregar que parece ser que ahora la patente, digamos que la tiene, así como dijo Marcela, la tiene ganada Doudna y Charpentier en Europa, ¿no? Mientras que en América, en Estados Unidos, pues es de Chang. Y entonces existen los rumores de que la Academia de Ciencias de Suecia le dio el Nobel a Charpentier y a Doudna como para mandar un mensaje de decir, bueno, sabemos lo que hiciste a Chang y no te lo vamos a reconocer, ¿no? No te vamos a honrar esa tranza que no nos parece bien, y entonces como nosotros decidimos a quién le damos el Nobel, pues no te lo vamos a dar a ti. Pues ya tenemos el sistema, ya tenemos la patente, lo usó antes o no. Luego, ¿qué hizo este chavo? O sea, sabemos, por lo que nos platicó Mariana, que hizo una edición genética. Este chavo iba ¿qué hizo? a los congresos a ver a Doudna y su trabajo. De hecho, hay una foto de él con Doudna así de, en uno de los institutos de allá de Cold Spring Harbor, y él iba con la gente y platicaba con los científicos, y a uno que otro científico sí le dijo de lo que estaba pensando en hacer. Fue con un científico en Stanford y le dijo, oye, yo tengo la idea de hacer CRISPR en ese gen, porque en mi país el HIV se ve muy mal, la gente bla, bla, bla. O sea, él ya tenía la idea desde hace bastante tiempo en hacerlo, y le comentó a algunos científicos, y los científicos le dijeron, no, estás loquito, no lo hagas. Nomás lo tiraron a loco. Nada más voy a aclarar algo para la gente que nos está escuchando y por si acaso existe la confusión. Feng Chang es un investigador muy bueno del MIT, no es el mismo que hizo a las gemelas transgénicas. Exacto. Que es un científico que no le salieron bien, no hizo bien los experimentos, y además no debió haberlos hecho. ¿Pero por qué no los hizo bien? ¿En qué falló? Raúl. Bueno, a ver, básicamente él intentó volver transgénicas a todas las células del embrioncito que estaban utilizando para la fertilización in vitro. De hecho, esto funciona como que tú tienes muchos embriones y les aplicas la modificación y con el CRISPR. Con el CRISPR, y muchos pegan y muchos no pegan. A ver, pero esa modificación, porque hemos hablado de esa modificación. ¿Qué es esa modificación? ¿El corte es una modificación nada más? O sea, si se corta y vuelvo a pegar, no pasa nada. O a ver, platícame cómo es. No es nada más que se pega y ya. O sea, la célula tiene mecanismos de reparación del ADN. Cuando el ADN se daña, la célula tiene al menos 2 importantes mecanismos para reparar el ADN, ¿no? Sí, lo que hace es quita letritas y lo pega, o pone letritas para poder pegar. Y entonces eso cambia el gen, ¿no? Tiene una repercusión. Perdón. Una repercusión en la proteína. Ya no va a ser funcional, o simplemente no se va a crear. No se va a hacer. Se va a ir a degradación. Entonces lo que hizo este chinito fue agarrar el sistema CRISPR, dirigirlo a este gen que produce la proteína CCR5, que es en el que se une el VIH para poder entrar a las células. Y entonces, al meter ese corte y después que la célula repare, se pierde ese gen y ya no se produce la proteína. Entonces, Exacto. Si ya no se produce la proteína, el virus en teoría ya no puede, no en teoría, ya no podría reconocer a esa proteína y no podría entrar. Y por eso son que estas personas son, serían en teoría resistentes, ¿no? Aunque por ahí hay otros mecanismos de entrada del virus, ¿no? No es el único por esas CCR5. Deberíamos hablar de las implicaciones de por qué no está bien hacer eso. A ver, ¿por qué crees que no esté bien? ¿Dejando a un lado lo ético? Pero a ver, primero vamos a dejar algo bien en claro. No se hizo bien porque hasta la fecha la tecnología que tenemos como raza humana, de la ciencia que hay sobre la fertilización in vitro y sobre la modificación genética de los embriones es muy imperfecta, ¿no? Entonces, tú solo puedes trabajar con
puedes trabajar con embriones de 2 células, o sea, se acaba de fecundar y luego se divide y son 2 celulitas, entonces trabajas con ese, o con un blastocisto que es 8 celulitas, o sea, ya que se dividió 2, 4 veces y entonces tienes 8 células. Entonces, cuando tú intentas modificar genéticamente esas 8 celulitas, por muchos motivos que no vamos a entrar aquí en discusiones, todas pegan. porque si no ya nos tiene que certificar la SEP. Entonces, que quedan, unas células sí quedan con el cambio y otras células no. Y eso es lo que se conoce como un mosaico. De hecho, Cuando lo ves que a estos decían- gatitos que son negros con amarillos y que solamente son gatitas, son mosaicos, ¿no? Y sucede algo similar. Pero Pero fíjate, eso se puede arreglar si si usas el sistema como con más eficiencia, igual podrías evitar que fuera un mosaico, Pero es que, pero ¿cómo fíjate, evitas? teoría. fíjate, en teoría. eso fue en aquel entonces de Feng Chin Chun, o no, ¿cómo se llame? Pero ahora, pero ahora ya se está trabajando en poder modificar los óvulos y los espermas, y también se está trabajando en poder modificar en el estadio cuando es solo una sola célula. Pero, O sea, para entonces, asegurar en ese que todas las entonces, células en ese estén entonces no modificadas. estaba, ¿no? Pero ahora ya se está trabajando. pues No, que porque de en hecho, esa parte. justo lo que dice ya se atravesó. es que él se dio Exacto. cuenta que no todas las células estaban modificadas, que iba a generar en realidad, como dice Raúl, un mosaico. Y qué mal que siguió con el experimento. Ujú. Porque no Le sabemos qué valió. implicaciones en otros órganos o en otros sistemas pueda Tiene llegar una a mezcla tener. de... Como es un mosaico, se va a enfermar de un lado y de otro. Nada más el hígado se va a enfermar, pero el corazón no. Basta. No, pero esas son las células del sistema, Es ¿no? que Del hay- sistema inmune. Hay Esto- organismos pluricelulares, o sea, organismos superiores, digamos, modelos de laboratorio que se han logrado modificar de una forma estable. Sí, Mm, Los Sí, ratones, ¿no? ratones. Ujú. ratones. Pero bueno, porque decían, es que yo los ratones, o sea, de miles de embriones de ratón que modifico, descarto muchísimos y en realidad los estables es una pasa. cantidad muy pequeñita. Lo que Exacto. pasa es Y que es yo por la digo, eficiencia, pues. ahorita Ujú. pensando lo que dijo Raúl es cierto, porque yo creo que va a estar casi que es una empresa muy titánica, porque el cigoto cuando se divide en dos, como dice Raúl, aunque lo modifiques dividido en dos, cada célula es ligeramente diferente porque la distribución de las proteínas es diferente, la distribución que tiene el citoplasma de esas células es diferente porque vas a dar origen a diferentes a partes. No, pues, a diferentes partes. Pero por eso ya están trabajando en poder diferencian. modificar el esperma y poder modificar el núcleo. Pero Bueno, ¿y sería ético eso? No, yo no Pues creo sería más, creo que sería más ético que tratar yo creo de transformar el embrión, porque pues el esperma no es. Porque bueno, suponiendo que se logre hacer y se utilizara para bien, o sea, para prevención de enfermedades. Pues se va a usar. cosas así, pero se puede usar para cualquier otra cosa. bueno, de hecho, gracias a toda esta explosión de CRISPR, ya hay muchísimas empresas. Podría decir que más de 30 empresas biotecnológicas que están tratando de usar la herramienta para un fin, terapéutico. Y bajo los estándares de la ética, con todo bien controlado, hacer pruebas clínicas con pacientes, por ejemplo, que tienen ciertas enfermedades genéticas en donde hay mutaciones puntuales en genes específicos y luego usan CRISPR para quitar esa mutación o para cambiarla o para mutar otro gen que está ahí implicado en el problema, digamos. Ahí el problema es cómo llevas el sistema a todas las células Bueno, que están afectadas. Porque o sea, hay un cambio en el problema genoma, todavía. está en todas las células, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo ahora le ya no- haces para llevar ese sistema a todas las células que tú quieres modificar? Hay un Pues es ejemplo. que Es un como cuello de dices, botella, creo que. tendrías que modificar desde antes. No, pero imaginemos ya en una terapia génica ya para personas que ya Que ya nacieron. están- Sería dirigida, o sea, Pero hay ¿cómo llevas a todo? tejido al órgano. Hay diferentes empresas que tienen como diferentes técnicas para poder dirigirlas a donde quieren. Hay una que fue la primer prueba clínica que se hizo usando CRISPR
y fue, digamos que la fácil, porque era agarrar la sangre de una paciente con una enfermedad en la sangre. Tienen un problema en un gen que codifica para la proteína hemoglobina, que es la que nos ayuda a transportar el oxígeno a todos lados. Entonces esas personas, esas células rojas tienen un problema como en la estructura y están como raritas, y entonces no puedes llevar el oxígeno a tu cuerpo, pero es porque hay una mutación específica. Entonces lo que hicieron fue sacar la sangre de la vena, modificar esas células de la sangre en el laboratorio con CRISPR, resolver o editar la proteína que era el problema, y luego regresaron las células a la persona, y entonces la persona empezó a usar esas células como editadas, y esas células empezaron a propagar, a duplicar. Entonces ahora la persona ya no tiene los síntomas tan graves que tenía por la enfermedad genética. Eso es como terapia génica, pero también hay tratamientos que se hacen para el cáncer usando CRISPR. Uh-huh. Por ejemplo, hay un receptor que se llama receptor de muerte programada, que lo que sucede es que las células cancerosas lo que hacen es producir el ligando de este receptor. El ligando se une a un receptor, ¿no? Entonces lo que hace la célula cancerosa es producir mucho este ligando. Entonces lo que sucede es que la célula que mata a las células cancerosas tienen este receptor que se llama receptor de muerte programada. Y entonces cuando esta célula es la célula T que mata células cancerosas, se une a este ligando, lo que sucede es que baja su actividad de matar células cancerosas. Entonces lo que vivo la célula cancerosa es, pues, tengo muchos ligandos que se une a la célula T y así ya no me va a matar, ¿no? Ajá. Entonces lo que se ha hecho en terapia con CRISPR-Cas es agarrar esas células T y mutar el receptor. Entonces la célula cancerosa pues tiene ahí su ligando, pero la célula T ya no tiene el receptor para unirse y entonces no se une y mata a la célula cancerosa. Y bueno, es un estudio que sacaron por ahí, no me acuerdo, en el 2020, por algo así. Sí, eso es reciente. Y lo checaron en 12 pacientes que ya con cáncer casi terminal. Y lo que hizo, murieron 11, pero les alargó la vida como 42 semanas. Y hay una persona hasta el final del estudio que todavía seguía viva con este tipo de terapia. Sacaron las células T, mutaron ese gen, y luego se las volvieron a meter, y así pudieron sobrevivir 42 semanas, y una persona que todavía estaba viva al final del estudio, ¿no? Es una buena forma de usar CRISPR-Cas, ¿no? Pues es que tiene un gran potencial, ¿no? O sea, De hecho, sí, bastante. También lo han utilizado en terapia contra el SARS-CoV-2, precisamente. ¿Cómo? El SARS-CoV-2. Ajá, pero ¿cómo lo usaron? De hecho, Donna fue Como la tratamiento, la proteína que habla Marcela, que se exprese de manera transitoria y pues baso únicamente sobre del ARN, en este caso. Se ha por ahí también utilizado me llamó mucho la atención de que se ha utilizado para tratar incluso cosas que no pensamos que pueda hacerse, pero para tratar el dolor, por ejemplo. ¿Cómo? Esta proteína, por ejemplo, cuando nosotros sentimos dolores por las neuronas que llevan una señal a nuestro centro que detecta ese dolor, pero las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos y esos se generan por unas proteínas que son canales que dejan pasar distintos iones. Hay un canal específico que han investigado que se sabe que está implicado en el dolor, que es un canal que deja pasar sodio. ¿Qué es el sodio? Es un elemento, por ejemplo, que está en la sal, ¿no? Cloruro de sodio, el sodio, y que está en mayores cantidades en el espacio fuera de la célula. Y lo que hicieron estas personas fue que esta proteína que ha mencionado Marcela durante todo el episodio, ¿La tijerita? la tijerita, ahora modificarla, pero hacer que no corte. Ah, sí, no. Hacer que no corte. Entonces, esta proteína va y se une a este gen que va a producir este canal. Entonces se une a ese gen y tiene unida otra proteína que va a hacer que ese canal
ya no produzca el RNA mensajero que hemos estado hablando hace ratito. Y ya no Entonces, produzca no hay esa canal, información. no hay canal, no hay señal, no hay Entonces no dolor. hay canal, no hay señal. No hay dolor. Y por Y lo cuando te tanto, estés quemando ni cuenta te vas a dar. de hecho, por eso es lo que se trata de evitar con todo lo que hemos estado hablando ahorita. Si quitas el canal por completo, con cortarlo, entonces nunca lo vas a sentir el dolor, nunca en tu vida. Pero Pues si sea como utilizas, para procedimientos transitorios, sí, ¿no? O sea, exacto, si en vez de utilizas alguna esta técnica, anestesia. si o algo utilizas así. esta técnica es transitoria y el canal en algún momento se va a producir, Para porque es lo que evitar busca. las alergias a los anestésicos o no sé. De hecho, ya puedes hecho- tomar un kit, ¿no? De CRISPR. De hecho, lo Sí. utilizan más bien, pero en vías de tratar el dolor crónico, pacientes que sufren de dolor crónico. Así es, a toda la gente que nos escucha, usted ya se puede modificar genéticamente, si usted lo quiere. Aquí Pero no le lo vamos a haga. poner la liga para que se pida su kit por Amazon. Porque resulta que ya hay empresas que lo están vendiendo al público en general para que hagan. Pero me imagino que son como esos champús que dicen que tienen DNA de no sé qué, que no sirve para. Bueno, ¿De qué te serviría a ti un kit de CRISPR? Como la pomada de marihuana que venden en Esa las sí esquinas sirve. que no tiene. Sí, el CRISPR se usa para tantas cosas diferentes. Y fíjate, luego No se oye terminaríamos en este episodio de decir todas las aplicaciones que se pueden usar Bueno, entonces, pero se oye maravilloso, entonces, y no acabaríamos en decir las maravillas. Pero ¿qué tiene cosas en contra? Debe tener algo, ¿no? A ver, ¿No tiene nada en contra? Una cosa muy en contra está relacionada con lo que tú dices de cambiar el gen en todas las células. En una persona ya adulta, pues no se puede hacer, ¿no? La manera más fácil en que tú lo podrías hacer es desde la fecundación. Así como tú lo dices, si el espermatozoide ya está modificado y el óvulo ya está modificado, pues entonces el bebé que se forme de esa fecundación, pues va a estar modificado. Entonces, esto nos lleva un poquito a la novela de Aldous Huxley, a la de Un Mundo Maravilloso, ¿no? Porque en esa novela todo mundo nacía por fertilización in vitro. Ya nadie nacía de manera natural. Y esto era porque Aldous Huxley no tenía ni idea de CRISPR, pero él decía que con unas sustancias podías modificar el óvulo para que fuera un superóvulo o para que estuviera medio chafita. Y entonces el superóvulo eran la gente rica, digamos, los whitexicans de la sociedad, y el fellito, pues eran los trabajadores, ¿no? Entonces las implicaciones son que tú puedes tener, ahora la humanidad puede ser modificada genéticamente desde nacimiento y ya puede estar por ley que todos los humanos de entrada tienen que tener 10 o 20 genes que ya no van a estar para estar protegidos contra el VIH, contra esto, contra la enfermedad de Alzheimer, contra todo esto. El sueño de Hitler, ¿verdad? Lo que no hubiera dado Hitler por haber tenido esa herramienta y producir hecho, pura raza aria. Comparan el experimento el de las gemelas con lo de los nazis. Pero nada más dicen, bueno, al menos los de los nazis hay algunos registros y están disponibles. En el caso de las gemelas no hay nada. Claro. Escucha nuestro primer episodio de Ciencia Desquiciada, donde hablamos precisamente de experimentos nazis, de la ciencia desquiciada. Y entonces, pero otra claro, cosa en contra pueden encontrar entonces. Pero claro, ¿qué pasa con la gente en ese futuro? ¿Qué pasa con la gente que nace de manera natural? Pues pero son pues, si vienes discriminados. Pero si vienes de padres que ya fueron modificados. Pues puede ser. O sea, a lo mejor Pero nada más necesitarías modificar una generación y ya no, porque en el transcurso de tu vida tú sufres mutaciones y que pueden ir hacia las células que producen el óvulo, que producen pues los espermatozoides, ¿no? Pero ahí te va otra, Mariana, ahí te va otra. Imagínate que tú tienes la protección del seguro, de la compañía de seguros que a ti más te guste. Yo pensaba que del IMSS. Sí, yo también. Del IMSS o del IMSS. Que el IMSS te incluye 3 genes, ¿no? Sí, uno. Pero si tú pagas a Star Médica patrocínanos, igual Star Médica te mete 25 genes, ¿no? Entonces, ojo azul, güerito, alto, tronado, cosas que no tienen nada que ver
con... Pero es que eso era lo que decíamos, o sea, que si se utilizara para puramente enfermedades mortales, degenerativas, etcétera, pues bueno, a lo mejor por ahí, después de someterlo a comités de ética internacionales, dices, va, pero no va a quedar ahí. Creo que la herramienta, a lo mejor estoy equivocado, creo que todavía está en pañales. O sea, porque nosotros, hasta ahora lo que he leído, no sé, nosotros, ¿no? Bueno, los investigadores no han podido meter fragmentos grandes, o sea, como un gen completo que pueda generar, por ejemplo, un gen de la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Sí se No se le puede como Sí se meter puede. un fragmento grande. Ahorita lo que yo, hasta donde tengo entendido, es hacer estas modificaciones de cortar y que rellene mal y que se pierda los knockouts, que se llaman, ¿no? Perder la función del gen. ¿Ya hay publicaciones o ya hay algo donde se haya hecho una inserción grande? ¿Alguien sabe? Sí. ¿De qué tamaño era más o menos? ¿Cuánto mide la proteína verde fluorescente? O un Como marcador 200. de Pues resistencia a lo antibióticos. importante es que es una proteína completa y funcional, ¿no? Y se puede meter enterita, ¿no? Que sea eficiente, no es eficiente. Porque Pero sí se ha metido, yo tengo mis dudas, ¿eh? no, sí. Nos compartes por ahí el artículo para... No, uno no es como 20,000. O sea, bueno, con uno, para ver que sí se puede. sí se puede. Lo que pasa es que no es eficiente. O sea, tienes que tener el corte en cierto lugar donde quieras meter la proteína verde fluorescente. Tienes que tener el ADN de la proteína verde fluorescente adentro de la célula. O sea, la tienes que meter, usarla como templado, como copia. Y luego la célula tiene que decir, uy, la tijera cortó aquí y acá, tengo que reparar. Y luego lo puede reparar por diferentes mecanismos y lo dice, bueno, voy a usar este templado, lo voy a meter. Entonces no es eficiente, o dependiendo, ¿verdad? Pero la gente está tratando de hacerlo más eficiente cada vez. Yo creo... Me interesaría leer esos artículos. Ahorita los artículos que yo vi, ahorita 2020, 2021, están viendo la manera de reducir los mosaicos en embriones. O sea, hay una línea de investigación ya para la fertilización in vitro. Para que sean todas las células modificadas ya, yo digamos, creo que, de forma estandarizada. Así es. Yo no sé, reserva de lo que aquí me van a matar, pero yo creo que eso no va a ser posible. A lo mejor no nunca, pero nos falta un mundo para eso. ¿Por qué? Porque así como la técnica está en pañales, no está bueno, yo dije que está en pañales. Pero sí está en pañales porque no es perfecta. Pues, no, o sea, no es perfecta, no es perfecta. Ya cruzó la línea, ya no, claro, pero es como cuando decimos que en realidad no conocemos del mar, del fondo del mar, conocemos muy poquito, ¿no? Yo creo que para la técnica, poder perfeccionarla, hay que conocer ese sistema sobre el que lo estás perfeccionando. O sea, la célula. No, la célula todavía. Sí, nos falta muchísimo por conocer a la célula. Estoy consciente, pero ya se sabe. No, pero conocemos el DNA y queremos modificar el DNA. Sí, pero no, o sea. ¿Para qué quiero saber que el cloroplasto? ¿Cuándo nos salen DNA? Cosas nuevas? Hace 20 años decíamos, no, pues ya conocemos mucho, ¿no? Y ahorita van saliendo. No, yo creo que sí van a salir otras cosas. No, y que a lo mejor van a mejorar esa cosa, ¿no? Exacto, entonces a lo que voy es no la conocemos del todo. Yo creo que ahorita va a ser... Pero es que eso va tan rápido. Bueno, entonces con ese argumento, pues nunca, siempre vamos a estar en pañales porque siempre va a salir algo nuevo y va a salir algo nuevo, ¿no? Como raza humana, yo creo que sí no somos tan capaces. Pero a lo mejor viéndole el potencial a la técnica... En el mundo. Yo no digo que no hagamos otras cosas, pero como tal, conocer todo para poder hacer una técnica de edición perfecta. Yo es mi opinión personal mía de mí, porque en realidad es mucho la célula, mucho lo que nos falta por conocer. Yo creo que sí, perfeccionarla así para hacer una terapia génica y evitar los mosaicos y eso. Fíjate, otra cosa que... en 3,000 años. No, otra cosa que... 50. Pero otra cosa que no hemos... Y que debería de hacerse es diferente. Fíjate, otra cosa que se tiene que perfeccionar, que no hemos platicado esto, son los off-targets, ¿no? Sí. ¿Qué es el off-target? Pues es una edición genética que es fuera del objetivo que tú querías. ¿no? Que corte la tijerita donde no querías que cortara. Ajá. Entonces, porque la guía que se usa, que hemos platicado, tiene que ser como de un tamaño de 20 pares de bases, de 20 nucleótidos, que son los monómeros del ADN.
20 letritas. Y aparte, acepta 3 cambios. Y entonces esa aceptación de 3 cambios hace que haya varios off targets cuando uno quiere usar esta herramienta. De hecho, cuando se usó, por ejemplo, en Arabidopsis thaliana, yo les hablo pues un poquito más de plantas porque les traduzco un poquito del inglés y del latín. Es una plantita. Una planta, sí. Una plantita que yo trabajo con plantas. Cuando metieron este sistema a la planta, lo que encontraron es 8 diferentes lugares donde se hizo la edición y no donde se quería hacer, donde se quería hacer y aparte en otros 8 lugares. Y esos 8 Ahora lugares imagínense eso, idénticos. pero en humanos, meter esas modificaciones en humanos. Tú piensas, voy a modificar acá, pero en realidad modificaste un gen por acá y otro por acá. Es algo Oye, que también que se tiene que mejorar. Y esas 8 modificaciones extra, digamos, fueron, o sea, eran idénticas, sí reconoció, o sea, específicamente nada más que pues había otras 8 secuencias idénticas. No. O sea, reconoce el sitio donde va a ir a cortar, pero reconoce otros sitios y corta por ejemplo, en otro cromosoma, por acá, o sea, hace una regadera de cortes por todas partes. De las 20 realidad no es bases, tan alta. de las 20 bases, si tiene puede reconocer ciertas diferencias, puede reconocer 17 y cortar, pero dependiendo de la secuencia. Bueno, yo creo que ya hablamos demasiado de CRISPR, yo creo que nos va como para 3 episodios. Bueno, esto nada más para recordar que es posible que las niñas que fueron modificadas pues tengan modificaciones que no eran intencionales y es posible que tengan muchos problemas. No lo sabemos porque pues están ocultas por el gobierno. No hay nada. De hecho, dicen que la expectativa de vida de un organismo, ni siquiera hablando de humanos porque es la primera vez que se hizo, sino digamos guardando las proporciones en los modelos animales en los cuales se han hecho, es llegar a la adolescencia. Wow. Por ejemplo, para terminar por mi parte, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo ven en futuro? ¿Lo consideran que vaya a ser ético o que no vaya a ser ético la modificación para obtener unos superhumanos que podamos resistir enfermedades, etcétera? ¿Y lo ven viable bueno, Edith ya nos dijo por ahí. Ya quedó claro que no. Ya quedó su postura que no. La ciencia me respalda, perdón, rápidamente, porque así como hay artículos que hablan de los off targets que dicen, no, es que es mucho el desastre que hace, después sale otro artículo que dice, no es cierto, ya es más dirigido, y después sale otro artículo que dice, no, sí es cierto, es mucho el off target, nadie sabe. Hasta arriba del 50% escuché leí por ahí. Es mucho. Ah, 50. Sí, es mucho el off target. Sí, bueno, yo creo que no, los demás ¿qué opinen? Imaginemos que la ponemos así, suavecita, funcionando. Okay. Ajá, que está así como perfecta. ¿Ustedes qué creen? ¿Se debe de usar? ¿No se debe de usar? ¿Vamos a tener esa tecnología para usarla para mejorarnos como raza humana? ¿O no se debería hacer? ¿O nada más debería ser tratamientos ya con personas, no con hacer personas, superpersonas, sino más bien si tienes una enfermedad, si tienes cáncer, usarlo? ¿Ustedes cómo lo ven por ahí? Bueno, yo tengo la última aportación que quería hacer era recomendarles esta serie que se llama Selección Antinatural o Unnatural Selection, que pueden ver en Netflix, que es sobre las aplicaciones de CRISPR, ¿no? Oh, ¡qué bien! Y entonces una cuestión es importante que es una cuestión ecológica, no tiene nada que ver con los humanos, sino con el hecho de cambiar el ecosistema. En esta serie te muestran cómo pueden modificar unas ratitas de una isla para que se vuelvan inmunes a una enfermedad y que esa enfermedad normalmente se le pasa a los humanos que viven en esa isla. Es la enfermedad de Lyme. Entonces, y eso se puede hacer modificando un solo gen, ¿no? Y hay maneras para hacer que esa modificación se meta en toda la población de ratitas de la isla. Entonces, ¿cuáles son las ramificaciones de eso? Porque si no conocemos una célula, completamente, como dice Edith, pues tampoco conocemos ni podemos modelar cómo va a cambiar un ecosistema cuando lo alteramos. Sí. Entonces, esa es la cuestión. Chequen la serie, está muy padre, está interesante. Se llama Selección Antinatural o Natural Selection en Netflix.
Oye, Muy pero bien. además de otras implicaciones, ¿no? Porque ahorita, bueno, con lo que mencionas, imagínate, porque ahí estaríamos incrementando quizás la expectativa de vida Mm. y entonces ahí vemos recursos, Ahí sobrepoblación. sí vamos a querer, ¿verdad? O sea, pues nada más, no nada más es el experimentar sí o no con humanos, sino toda la repercusión que tenemos nosotros sobre todo lo demás, ¿no? O sea, ahí estaríamos, no sé, geográficamente, de alimentos o qué sé yo. Si ya de por sí hay una escasez de muchas cosas. Pues por eso, o sea, si hay una escasez de, por ejemplo, de alimentos, pues la edición genética nos va a ayudar para Ahí la haces y Pero Sí. volvemos a lo que no sabemos. Que que pueda. Bueno, en plantas es mucho más fácil, o sea, si te echas una planta, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es Pero que no es como un humano. Y de hecho, hay como 25 especies de plantas que han sido modificadas. Perdón, sí, 25 especies de plantas que han sido modificadas para resistir ataques de diferentes virus, ¿no? Entonces, Y las usamos y todo. sí, o sea, al menos para plantas esta tecnología yo creo que sí se va a usar, ya se está usando, no se han liberado esos organismos, pero eventualmente se van a liberar porque Y aparte dife- eso de cambiar el ecosistema, pues ya lo hemos hecho como raza humana. Y durante pues a eso todos venimos estos a cambiar el años. ecosistema, la verdad, pues sí, Ya lo hemos hecho para mal, normalmente. aquí lo que importa es la Puede raza ser para humana, bien, ninguna o sea. otra, ¿no? Hombre. Bueno, a ver. Bien, deberíamos Está así la como gente dice Yair, que primero nos empezar ve. con la modificación de plantas para el beneficio del ser humano y luego ya, ¿no? Vemos. Luego sí. vemos con humanos. Sí. Que yo no vería mal, que no vería mal que hubiera modificaciones a terapia génica más que a los embriones. Ya en los embriones ya es otra cosa, es otro rollo, ¿no? Sí. Pero al menos en terapia génica esa cosa yo creo que se puede usar. Pues sí, El más que problema sería llevarlo a todas las células afectadas por la enfermedad. sí, utilizarlo se está para trabajando. beneficio real y no para un lujo, ¿verdad? Exacto. Para Bueno, pero tener puedes ojos azules. llamarle lujo ser resistente a una enfermedad como el SIDA, por ejemplo. Por eso estoy diciendo, que más por, o sea, Pero lujos, a eso- con, lujos me Ojos refiero, con azules. lujos me refiero a tener ojos azules Ah, o ya. ser Con dinero blanco. lo puedes hacer. Claro, sí, o sea, exacto. Yo quisiera el pelo rubio, no sé si se pueda con CRISPR. Voy a comprar mi kit a ver si no a lo ver si venden se en puede, Amazon. ¿verdad? Ya con el kitcito. No, El que me quiten las canas, ¿no? pues si se puede con un tinte ya ir. Pero ahí todo luego la raíz se ve bien Pero fea. es transitorio, Raúl. Ahí la casa es transitoria. El tinte. Ok. Pues bueno, muchachos, entonces para todos, pues sí, nos divertimos bastante con este capítulo. Espero que les haya gustado. Les recordamos nada más nuestras redes sociales. Si les gusta este contenido que realizamos y si les gustaría que nos den aportes de probablemente otro contenido que les gustaría que platicáramos, síganos en nuestras redes sociales, Ciencia Ligera. Estamos como Ciencia Ligera en Facebook y como @ciencia_ligera en TikTok, Instagram y ¿dónde más estamos? Y en YouTube somos, En YouTube somos el canal de Ciencia Ligera. En YouTube como el canal de Ciencia Ligera. ¿Sí? Ajá. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hasta luego. Ahí.